Si yo te hablase en esta mañana de un ángel que se aparece a una mujer y lo hace para anunciarle que va a ser madre, pero no como resultado de un embarazo al uso, sino que va a ser madre por intervención divina, pero no de cualquier niño, sino de uno que sería distinto a todos los demás niños, con capacidades como ningún otro, con habilidades como ningún otro. Un niño llamado a vivir una vida perfecta, distinta al resto. Y si te dijese que sobre este niño están puestas todas las esperanzas de un pueblo oprimido, de un pueblo dominado por una potencia extranjera, porque de él se había dicho que sería el Salvador, el libertador que Israel necesitaba, ¿a qué libro de la Biblia piensas que deberíamos ir? En esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de Jueces. Jueces, capítulo 13. En este día en el que la cristiandad celebra el nacimiento del Salvador, quisiera que explorásemos juntos cuánto necesitábamos el nacimiento del Salvador, porque ningún otro nacimiento ha podido ni podrá redimirnos. Ningún otro nacimiento podrá rescatarnos de nuestra condición. Jueces capítulo 13. Ese va a ser nuestro texto en este día. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: He aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo: Un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo: He aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: Te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoa, su marido, no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido, y le dijo: He aquí, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: ¿Eres el hombre que habló a la mujer? Y él respondió: Yo soy. Y Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoa: Que la mujer atienda a todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: Permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu alimento,
mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso? Y Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo, si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto, ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahaneedán, entre Zorá y Estaol. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Este pasaje nos presenta tres escenas que confirman nuestra necesidad del Salvador. No de un Salvador, sino del Salvador. Estamos ante un caso único por muchas razones. Empezando porque este juez estaba siendo designado antes de su nacimiento. Y si siguiésemos el hilo conductor en este libro de jueces, pronto nos daríamos cuenta de que hasta ahora Dios ha ido llamando a ciertos individuos para dirigir el pueblo. Personas a las que se les va a dar una responsabilidad, la responsabilidad de guiar a un pueblo que vive rodeado de enemigos, a un pueblo olvidadizo, a un pueblo maleable, a un pueblo voluble, que según sopla el viento se mueve hacia un lado o hacia el otro, pero nunca parece llevar una dirección bien definida. De manera que esta responsabilidad de ayudar a este pueblo era delegada en una serie de individuos, pero lo era cuando ya tenían una cierta trayectoria, una cierta edad, cuando estaban ya en disposición de liderar. Y en última instancia se trataba siempre de un trabajo individual. Ellos eran los llamados, pero este caso es distinto. Esto no es lo que nos encontramos aquí en Jueces capítulo 13, porque son los padres de un niño todavía por nacer los que reciben no solamente un anuncio milagroso, sino también un encargo extraordinario, inigualable, único en la historia hasta ese momento. Si tuviéramos ocasión de leer durante y a través de las páginas de este libro, rápidamente identificaríamos otra gran diferencia clara con ese resto de responsables que irán guiando al pueblo a través de sus diferentes situaciones. Y es que en los casos anteriores es el pueblo el que clama, es el pueblo el que llora y el que pide que Dios intervenga. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 6, dice que Israel fue empobrecido en gran manera por causa de los madianitas. Y los hijos de Israel, como resultado de esa dificultad, dice el texto, clamaron al Señor. Y añade el autor que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 10 de este mismo libro, dice ahí que los hijos de Israel también, una vez más, clamaron al Señor. Y dijeron, hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y añade el autor, y el Señor respondió
a los hijos de Israel. Este es el patrón. Los israelitas se encuentran en una situación límite, perjudicial, peligrosa, y se dan cuenta de que han estado caminando en la dirección opuesta. Así que se vuelven al Señor, confiesan su necesidad de Él, se arrepienten de sus pecados y Dios oye la oración e interviene. Esto es lo que ha sucedido a lo largo de este libro hasta este capítulo 13. Pero algo distinto nos encontramos aquí. Ahora es Dios mismo el que va a tomar la iniciativa. Y lo va a hacer designando a una persona para librar al pueblo, pero involucrando a su familia también, porque este juez ni siquiera ha nacido todavía. Pero en esta ocasión, y a diferencia de cualquiera de los otros jueces que han venido antes que él o que vendrán después que él, este líder iba a tener una vida de preparación para la tarea a la que se le había llamado. Desde aún antes de su nacimiento y hasta que llegase el momento de su aparición, Sansón tendría instrucciones muy concretas de cómo debía vivir. Y sus padres tenían la responsabilidad de educarse en base a esos principios. Tenían la responsabilidad de guiarle hacia esa tarea. Los otros jueces fueron incorporados a la causa sobre la marcha, pero Sansón tendría por delante una vida enfocada hacia una finalidad por encima de cualquier otra: salvar a su pueblo, librar a su pueblo de sus enemigos. Y para ello recibiría instrucciones específicas y capacidades específicas, muy por encima de cualquier otro juez, antes o después que él. Y sin embargo, como veremos a lo largo de este texto, aquí se encuentra el meollo de la cuestión, el punto central de la historia, porque ni siquiera el mejor de los candidatos, humanamente hablando, está en condiciones de resolver el problema del pueblo, de resolver el problema que todos nosotros tenemos. Os he dicho que este texto hemos de dividirlo en 3 escenas, y a la primera de esas escenas podríamos llamarla la intervención de Dios. Versículos del 1 al 7. La intervención de Dios. Vamos a leer de nuevo esos versículos. Dice ahí que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Así comienza el versículo 1. Volvieron a hacer lo malo y lo hicieron ante los ojos atentos de un Dios que todo lo ve. La idea aquí es que se volvieron, no solo que volvieron a hacer algo, sino que se volvieron a otros dioses, en particular a los dioses más populares de la época, concretamente a uno que se llamaba Dagón, el dios pez, un ser mitológico, mitad sireno, mitad pez y mitad hombre. El mismo Dios al que los filisteos adoraban. Los israelitas nunca han sido un pueblo caracterizado por su pasión por los mares. De hecho, si tú analizas el mapa de Israel y el Israel en los tiempos de Jesucristo, las ciudades principales siempre están en el interior. Y cuando se habla de que los marineros salen a pescar, no salen a pescar en mar abierto, salen a pescar a un lago. Un lago que, bueno, es verdad que tiene sus corrientes por la situación geográfica, las montañas, la profundidad, pero no deja de ser un lago porque a los israelitas no les gusta el mar. Solamente hay que leer el Salmo 139 para darnos cuenta del pavor, del temor que genera el mar y las profundidades que en el mar se hallan. Y sin embargo, a pesar de ser un pueblo reacio a todo lo que tiene que ver con el mar, termina por adoptar a un dios del mar, a una figura como Dagón, como el ídolo de referencia,
como aquel al que le han de rendir culto, como aquel al que traerán sus ofrendas, como aquel al que servirán, como aquel al que irán a celebrar a los templos de la época. Al igual que los filisteos, sin ninguna diferencia con ese pueblo del sur que nada tiene que ver con ellos, se van a entregar al culto de ídolos de todo tipo y particularmente del dios Dagón. Esta es la misma figura que años más tarde, en los tiempos de Jonás, terminará por ser tan popular incluso entre sus vecinos del norte también. Así que la adoración de esta figura se convierte en algo común en aquellas tierras. Pero lo que está sucediendo es realmente grave. Porque aquellos que dicen ser el pueblo de Dios se han alejado de él. Se han ido a otro lugar, lo han abandonado para entregarse a las costumbres y las prácticas de todos los demás. Y el Señor, dice el texto, tiene que intervenir. No ya porque se lo pidan o porque lo necesiten según sus parámetros y criterios, sino porque Dios es muy consciente, dice el versículo 1, que sus ojos son testigos de lo que está sucediendo entre los israelitas. Su pueblo está siendo infiel a su pacto, al compromiso de portar el estandarte, la bandera de ese Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, los había conducido a través del desierto y los había introducido en esa tierra, la tierra prometida, la tierra próspera, la tierra propia. Por eso Dios tiene que intervenir, porque Él es un Dios de justicia, un Dios que no puede pasar ni dejar pasar ante la contemplación del pecado, un pecado que nunca pasa desapercibido en su presencia. Y Dios tiene que intervenir y lo hará de una manera peculiar, porque esos mismos filisteos a los que admiran, esos mismos filisteos a los que quieren parecerse, ese mismo pueblo al que imitan y a cuyos dioses adoran, ese mismo pueblo será el que termina por dominar, será el que termina por conquistar, será el que termina por someter a los israelitas. No nos confundamos aquí. Nosotros pasamos versículos como el que pasa páginas del periódico buscando la noticia que más le interesa. Pero el texto dice que Dios interviene. Y antes de que hablemos de Sansón, hay que hablar de un juicio contra esos israelitas. Un juicio que es resultado directo de su pecado. Y dice el texto, versículo 1, que el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Por 40 años. Durante 40 años. No un día, ni una semana, ni un mes, ni un año, ni 10 años. Durante 40 años estuvieron oprimidos por una nación despiadada, rastrera, violenta, infiel, como eran los filisteos. No sé cuántos de los que están aquí presentes en esta audiencia tienen 40 años o más. Decimos muchas veces que la vida se pasa muy rápido, pero para nosotros, seres finitos, seres limitados, también en lo que a la extensión de nuestra vida se refiere, 40 años son muchos años. En 40 años pasan muchas cosas, y aún los más viejos del lugar, que también los hay, saben que 40 años son muchos años. Para la mayoría, la mitad de la vida. Ahora anda por ahí el índice de esperanza de vida, ¿verdad? 80 y pocos. España es uno de los países del mundo con un mayor índice de longevidad, con una mayor esperanza de vida. Pero 40 años aún en ese largo índice de esperanza de vida son muchos años. Y en el caso de Israel, estamos hablando de 40 años de ocupación extranjera. Tanto es así que el pueblo termina por acostumbrarse. No es que se encuentran bien,
pero ya no reclaman una solución. No hay quien clame a Dios por una solución. A diferencia de lo que había pasado en tiempos anteriores donde el pueblo reconocía que se habían desviado, aquí nadie reconoce nada. No hay quien clame a Dios, nadie se lamenta, nadie llora por la presencia de los filisteos. Lo han asimilado de tal manera que no tienen ni la más mínima intención de rebelarse ante esa opresión extranjera, ante ese yugo que se cierne sobre sus cervices. Deberíamos leer el libro y darnos cuenta de la situación trágica que nos ha llevado hasta aquí. Pero si en el caso de Jefté, el anterior juez para el pueblo, se nos habla del que nos hablan los 2 capítulos anteriores de este libro, el pueblo había clamado, aunque fuese de manera interesada, simplemente por quitarse de encima esa opresión para librarse de los enemigos de aquel momento. Ahora nadie se mueve. Nadie interviene, nadie protesta, nadie dice nada. La pasividad es tal que no solo no esperan una liberación, sino que ya no la desean. Están satisfechos, se han acostumbrado. Y el texto nos muestra desde el versículo 2 cómo el mismo Dios que les ha castigado tiene que intervenir también para liberarles. Porque ellos no están dispuestos a mover ni un dedo. Muchas veces hablamos de lo mal que se encuentra esta sociedad, de la dirección hacia la que parece encaminarse el mundo en general, y usamos palabras ambiguas y amplias para referirnos a lo que sucede ahí fuera. Pero me preocupa tremendamente la frialdad de este pueblo. El pueblo de Dios, como me preocupa también la frialdad de este pueblo, el que llamamos nosotros hoy pueblo de Dios. El pasotismo del pueblo de Dios. Si llueve, pues que llueva. Si hace calor, pues que haga calor. Y esta es una de las actitudes más peligrosas para el ser humano. La frialdad espiritual, al punto de vivir sometidos por una realidad externa que nos oprima y no nos importa. 40 años de opresión filistea y no sucede nada. Y lo triste es que, de alguna manera, ya no se sienten incómodos en medio de una sociedad totalmente pagana. No les molestan sus creencias, no les perturban sus prácticas. Y no solo no se han arrepentido de las suyas, sino que se han entregado también a las costumbres de la época. Su impureza ya no les rechina porque es la suya también. Lo espiritual para los israelitas no pasa de ser mera liturgia, y el trabajo y la labor de los sacerdotes en este libro de Jueces desaparece por completo. No sabemos dónde están, no sabemos a qué se dedican. Las reuniones que tan bien habían sido estipuladas a lo largo del Pentateuco ya no tienen lugar. No se relacionan entre sí. Los cultos y las reuniones no son los protagonistas de la vida del pueblo. Todo ha quedado debajo de la alfombra de otro tipo de ritual y celebración, de otro tipo de costumbre y de rutina. Y como consecuencia han perdido todo sentido y sensibilidad por las almas, las de sus enemigos o las suyas propias. Me temo que esta misma frialdad espiritual ha contagiado a muchos hoy. Las luces de este mundo los han deslumbrado y las cosas de Dios no ocupan más que un pequeño espacio en el orden del día, en el mejor de los casos. Y mientras tanto, iglesias pierden asistentes semana tras semana. Creyentes pierden interés en la lectura de la Biblia, interés en su oración privada, interés en la comunión con otros creyentes, interés en compartir el Evangelio en un mundo que se desmorona. El pueblo está tan perdido que ha perdido la conciencia de estar perdido. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que suceder para que esta gente reaccione? ¿Qué tiene que suceder para que esta gente despierte y entienda?
Si 40 años de cautividad en manos de un enemigo pagano no hizo encender la voz de alarma, ¿quién lo logrará? ¿Qué tiene que suceder en medio de nosotros hoy para que la Iglesia de Cristo reaccione en este país, en esta ciudad, en este mismo lugar? El texto dice que algo tiene que suceder. Dios ha de intervenir. Y lo hace para rescatar a su pueblo. Y haciéndolo, revela su carácter de manera singular. Y nos tenemos que doblegar y postrar ante un Dios que se presenta como misericordioso y paciente y lleno de gracia. Un Dios con grandes propósitos para todo el pueblo, pero también con pequeños propósitos para dos desconocidos, como lo eran Manoah y su mujer. Dios va a liberar a una nación, va a salvar a un pueblo de sus enemigos, pero también va a bendecir a una pequeña familia. Una familia que sufre, a una esposa y a un marido, posiblemente de las pocas personas piadosas que quedan en todo Israel. Vivimos en un tiempo extraño a día de hoy, un tiempo en el que se fomentan todo tipo de ideas a nivel institucional, a nivel social, algunas siendo generosos de muy dudosa naturaleza. Un medio de comunicación publicaba un reportaje acerca de lo que ha venido a llamarse como huelga de nacimientos. Se trata de una estrategia que nace en Inglaterra, pero que rápidamente se ha extendido a otros lugares del mundo. Y el objetivo detrás de esta huelga de nacimientos no es otro que el frenar el cambio climático. El reportaje lo explica de la siguiente manera. Sus miembros, los miembros del movimiento Huelga de Nacimientos, profundamente concienciados sobre la necesidad de ayudar al medio ambiente y muy preocupados por el planeta que heredarán las futuras generaciones, han optado por el control de la natalidad como medio de reducir el impacto humano en el medio ambiente y sobre todo como medio de presión. Y uno preguntaría, bueno, ¿qué futuras generaciones si no vais a tener hijos? Y otro preguntaría, ¿medio de presión? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretenden conseguir? Dicho de otra manera, han decidido no tener hijos para salvar al planeta. Hoy en día, el tener hijos o no tener hijos se considera una opción más. Y sin duda, todavía hay personas que quieren tener hijos y no pueden. Y hay avances en el terreno de la medicina, pero no siempre es posible. Y sin embargo, nadie les va a expulsar de la comunidad, ni les va a poner ninguna cruz si no tienen hijos. Pero en la época que nos ocupa en esta mañana, en esta época donde Manoah y su esposa viven, la realidad es muy distinta. Porque no tener hijos en aquel momento suponía una desgracia absoluta para esa familia. Se le consideraba, en primer lugar, un castigo de Dios o el resultado de una ofensa contra Dios. Y el hecho de no tener descendencia provocaba consecuencias letales, porque no tener descendencia implicaba una pérdida de estatus, el no tener un nombre, el no dejar un legado, la imposibilidad de escribir una historia propia. De hecho, en el capítulo anterior a este que acabamos de leer, nos encontramos con la historia terrible de una joven, hija precisamente de uno de los jueces, Jefté, una joven que sabe que va a morir y llora desesperadamente, pero no llora porque va a morir, se lamenta porque va a morir sin descendencia. Esa es su principal preocupación. Se va a morir sin la posibilidad de tener hijos en medio de una cultura idólatra, desviada, desatada, y eso es lo que le preocupa. Pero esta historia, en el capítulo 13 de Jueces, es la historia de un Dios que va a intervenir. Un Dios grande y misericordioso que va a demostrar su compasión, no solamente al juzgar el pecado, sino al bendecir a una familia y después a una nación de manera totalmente inesperada, para salvar
a un pueblo que no lo merece ni lo ha pedido. Y va a ser Él mismo el que anuncie sus propósitos. Y eso nos lleva a la segunda escena, a la que podríamos llamar la inquietud. Versículos del 8 al 23. La inquietud. Dice el texto que cuando este enviado del Señor se aparece a la mujer, Manoa, su esposo, no está presente. Así que quiere conocer más detalles. Y algunos comentaristas que han analizado este pasaje llegan a concluir que el problema estuvo en que este hombre no creyó a su mujer. Le pregunta y quiere más información porque no se fió de lo que le dijo. Yo creo que esto no es verdad. Es verdad, no sería la primera vez que sucede. Los que habéis leído los evangelios en situaciones muy similares, os habréis dado cuenta de que José no creyó a su esposa, por eso decidió abandonarla. Y Zacarías tampoco creyó a su esposa, por eso terminó mudo. Pero Manoa sí creyó a su esposa. Es verdad que nunca antes había habido tantos detalles con respecto a un juez, pero lo que se le está presentando resulta tan importante, tan extraordinario, que va a orar al Señor, pidiendo sabiduría para guiar a su hijo. Entre paréntesis, creo que este es un gran ejemplo, porque en el momento en el que nos ha tocado vivir, lo que necesitamos los que somos padres es sabiduría por encima de todo, es dirección de parte de Dios para criar a nuestros hijos, para instruirlos en medio de una cultura torcida e impía como es la nuestra. Y el texto nos dice que Dios responde a la oración de este hombre enviando de nuevo a su ángel, aunque él todavía no sabe que lo que tiene delante es un ángel. Y alguien ha dicho que este ángel es un ángel de pocas palabras, porque en el versículo 12 Manoa insiste y la respuesta que obtiene es la misma que ya había recibido su mujer. La única prescripción para Sansón era vivir de una manera distinta al resto. En otras palabras, de una manera santa. Es verdad que se habla de un voto, el voto del Nazareo, una manera de vivir que el Pentateuco, una vez más, en sus legislaciones había determinado de una forma muy específica. Pero por lo general lo que está detrás es que este hombre ha de vivir de una manera distinta a todos sus contemporáneos. Y sin embargo, si lo piensas por un momento, lo que Dios desea de Sansón es lo que Dios desea de su pueblo Israel y lo que Dios desea también de su iglesia y de todo aquel que pertenece a su iglesia. Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. De manera que no nos debería sorprender que este elegido de Dios, que este escogido de Dios para liderar al pueblo, tenga que vivir de una manera distinta a cómo viven esos de los cuales van a ser rescatados. Pero ahí es donde está el problema. Ahí es donde está nuestro problema. Porque una y otra vez confirmamos que los mandamientos de Dios son unos, pero nuestros intereses son otros. Confirmamos que las expectativas de Dios para con los suyos son unas, pero nuestras inclinaciones son otras. Porque igual que aquel Sansón, sabemos lo que tenemos que hacer, pero nuestros intereses son otros, nuestras inclinaciones son otras. A diferencia del pueblo, que vive impasible, que se mantiene insensible a su condición espiritual. Sin embargo, en esta historia nos damos con un hombre que se llama Manoa, que va a responder con temor y con reverencia, porque termina por entender que ese individuo que les ha traído esa noticia tan asombrosa
no es un hombre cualquiera. Algo excepcional está sucediendo, y es que Dios mismo es el que habla. No tenemos tiempo de analizar esta realidad, pero si tenéis oportunidad de volver a leer el capítulo en casa con un lápiz a mano y señalar todas las maneras en las que el texto nos habla de este ángel del Señor, descubriremos algo asombroso. Descubriremos primero que es uno que comunica la verdad de Dios. Descubriremos que es uno que cuando le preguntan su nombre dice yo soy. Descubriremos que cuando actúa su cuerpo no es igual al de los otros cuerpos y sube al cielo de una manera asombrosa. Descubriremos que este enviado del Señor obra maravillosamente y su nombre es maravilloso y termina por volcar de manera excepcional su poder al punto que aquellos dos caen al suelo. Varias veces en los evangelios va a suceder esto. Manoa es un hombre piadoso y por eso cuando este ángel de alguna manera desvela su identidad, lo primero que hace es llevar a cabo un sacrificio al Señor. Pero conoce las normas y sabe que no hay comida ni merienda que valga para el ángel del Señor. Forma parte de un sistema arreglado donde uno no entra en contacto con Dios directamente. Hacen falta mediadores. Sabe que el ser humano no puede relacionarse con Dios y sobrevivir porque su estado natural se lo impide. Su pecado es un obstáculo entre Dios y el resto de lo creado. Por eso, al final, en este texto, en el versículo 22, dice, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. En esta época de Navidad es cuando los ancianos que viven en residencias de mayores reciben más visitas. De alguna manera, algunos piensan, bueno, si no lo hago ahora, si no voy a verle ahora, ¿cuándo voy a ir? Y de un favor especial, como si de un favor especial se tratase, la gente se acuerda de sus mayores y les dedican unos minutos. Pero no nos confundamos, porque Dios no es un anciano en una residencia, al que le hacemos un favor prestándole atención aquí, allá, de vez en cuando, regalándole tiempo si es que este nos sobra. Él es el Señor de cielos y tierra. Él es el creador y dueño de todo lo que existe. Y ese todo lo que existe nos incluye a nosotros también. Nos debemos a Él y dependemos de Él y existimos gracias a Él. Y hemos de rendirnos a Él, sabiendo, como aquel Manoa, que no somos dignos de Él. Este es el mensaje constante de la Escritura. Dios ha creado al mundo, pero el mundo se ha desviado de la dirección propuesta por el Creador. De manera que ya no es posible relacionarnos con Él. Y a lo largo de las páginas de la Escritura observamos como hombres y mujeres de distinto pueblo, con distinta formación, con distinta capacidad, con distinta intelectualidad y creencia y religión, pretenden acercarse a Dios, pero no pueden. Pretenden encontrar ese espacio que les lleve a Dios y a los beneficios de Dios, pero no son dignos. La historia de la Escritura es la historia del ser humano siendo incapaz de llegar al cielo, pero también de un Dios que interviene. De manera que la inquietud de Manoa es totalmente acertada, totalmente válida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, hemos recibido una noticia excepcional, hemos sido testigos de una visita extraordinaria, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Porque esto nos supera, esto va más allá de lo que nosotros somos o podemos entender. Hemos visto a Dios y no hay otra solución posible. Debemos morir. Pero su esposa, como tantas veces hacen las esposas, va a aplicar el sentido común. Tampoco pedimos mucho. El sentido común. Y sin embargo, tantas veces necesitamos que alguien aplique el sentido común.
Y en este caso va a ser su esposa. Versículo 23. Dice ahí que su mujer le dijo: si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido oír ahora cosas como estas. Sin duda, eran pecadores, necesitados como todos los demás, pero Dios tenía un plan para aquella familia. Y eso nos lleva a la escena clave en esta historia, porque aunque no se lo merecen, Dios ha decidido intervenir enviándoles un Salvador. Al tercer momento y al principal en este capítulo 13 de Jueces podríamos llamarlo la irrupción. Versículos 24 y 25. La irrupción. Dice ahí que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre, no Jesús, Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahanedan, entre Zora y Estaol. La irrupción de Sansón. A veces hablamos de irrupción cuando una figura desconocida, inesperada, aparece en escena. Se habla de irrupción para hablar de un deportista, se habla de irrupción para hablar de un político de prestigio, se habla de irrupción para hablar de un médico que trae la cura a una enfermedad desconocida. Una irrupción es la aparición en escena de un personaje al que la mayoría no espera y sin embargo va a jugar un papel fundamental. Este es Sansón. Dice el texto que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Sansón nació. Y Sansón, el candidato escogido, frente a otros jueces tenía una familia piadosa. ¿Qué podía salir mal? Sansón, frente a otros clanes ególatras e interesados en medrar, en prosperar económicamente, había salido comisionado aún antes de su nacimiento. ¿Qué podía salir mal? Sansón, a diferencia de los otros jueces, no era un hombre como cualquier otro. Dice el texto que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Qué podía salir mal? Sansón, que frente a los otros jueces contaba con habilidades únicas y extraordinarias para liderar. ¿Qué podía salir mal? Sansón, del cual se había hecho la profecía de que él comenzaría a salvar a su pueblo de sus enemigos. ¿Qué podía salir mal? En este capítulo 13 no se nos dice nada todavía, pero a medida que la historia avanza descubrimos que con el fin de cumplir con esa misión de salvar al pueblo, a Sansón le fue dada una habilidad como el mundo no ha conocido. Una fuerza sobrehumana. Mientras que todos los demás jueces eran personas corrientes, como todas las demás, a veces incluso cobardes y pusilánimes, Sansón tiene una fuerza como ningún otro ser humano ha conocido. Si uno quiere saber cuál es el interés de los niños, solamente tiene que pasar un rato en algún patio de colegio. Y los intereses de los niños, por lo menos de los niños pequeños, están muy concentrados. Y hay un interés que sobresale por encima de todos los demás. Y es lo que tiene que ver con los superhéroes. Lo he comprobado. Los niños aspiran a tener poderes y habilidades sobrenaturales. Y juegan con sus muñecos y se disfrazan con sus atuendos. Y por supuesto, discuten para ver quién de ellos es el más fuerte. Bueno, la historia de Sansón nos desvela que no hay Hulk ni Superman que pueda con este Sansón. Pero no sabemos nada en cuanto a su tamaño ni a su complexión, porque probablemente no era muy corpulento. Y ahí estaba el verdadero prodigio. No es que tuviese los músculos de Conan o el tamaño de un gigante, pero nadie ha tenido la fuerza de este Sansón. Así que uno esperaría que la irrupción de Sansón lo cambiaría todo.
que la aparición de este hombre resultaría diferencial y una época gloriosa con Dios de la parte del pueblo otra vez comenzaría para Israel. Pero todo lo que nos encontramos a continuación no son más que pasiones descontroladas, líos de falda, iniciativas personales, disputas propias, en otras palabras, el fracaso más absoluto. Porque las expectativas puestas sobre este héroe, sobre este salvador, sobre este libertador, eran tremendas. Pero el héroe, el libertador, el salvador, termina oprimido y ciego como todos los demás. Esto nos relatan los siguientes capítulos. Porque a pesar de la instrucción, a pesar de la capacitación, a pesar de los talentos y habilidades naturales, a pesar del círculo familiar en el que creció, el problema de Sansón es el mismo problema de todos nosotros. Sansón era un pecador, destituido de la gloria de Dios, incapaz de guardar la ley de Dios, de obedecer a Dios, por naturaleza propia, pero también por decisión propia. En estos días de Navidad celebramos un nacimiento sobrenatural, igual que el de Sansón. Venía precedido de una expectativa especial, igual que el de Sansón. Hubo un ángel anunciador, igual que el de Sansón, un revuelo familiar tanto más grande que el de Manoa con su esposa a causa de Sansón. Porque humanamente hablando, el nacimiento de este Jesús era igual de imposible o más que el de Sansón. Ese niño recibió también un llamado a vivir una vida singular, no ya como un nazareo, sino como uno perfectamente santo. Tentado en todo, sí, pero sin pecado. Igual que Sansón fue llamado a determinar y llevar un ministerio único, pero a diferencia de Sansón, este sí nos provee de una salvación completa. Esa sí es la Navidad. Ese sí es un nacimiento a celebrar. Nosotros, igual que Manoa y su esposa, no podemos relacionarnos con Dios, pero Él se ha acercado a nosotros, no ya por medio de un ángel mensajero, sino del Hijo encarnado, de su amado, de su único, y lo ha hecho para salvarnos. Una salvación que Él ganó con su propia sangre. Una vida que Él ofrece en virtud de su propia vida. Nuestros pecados y culpas fueron transferidas a Él. Y su justicia vino a ser esa ropa que nos permite presentarnos delante de Dios de la manera adecuada cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. Un Jesucristo que vivió la vida perfecta, la que tú y yo o Sansón no hemos vivido. Murió una muerte injusta, la que tú y yo y Sansón nos merecíamos, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y dice la Escritura que regresará para buscar y salvar al que se ha perdido. ¡Qué maravilla en este día pensar que el nacimiento de Sansón, el héroe, el grande, el imponente, solamente confirma que necesitábamos la Navidad. Necesitábamos otro nacimiento, no por lo esplendoroso de los hechos, sino por lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario. Nuestro héroe no es uno que simplemente viene a conquistar a sus rivales, es uno que muere para darnos vida y vida en abundancia. Es a ese Cristo a quien queremos mirar, es en ese Jesús en quien queremos pensar y es ante ese Jesús a quien nos queremos o delante de quien nos queremos postrar. La Navidad no es una fiesta entre otras las fiestas posibles. Es la celebración del nacimiento definitivo, porque la vida comenzó con Él y la vida espiritual dependen
absolutamente de Él. Si en este día estás aquí escuchando este mensaje, rogamos al Señor, como no lo hicieron los israelitas por sus compatriotas, que tenga misericordia de ti y entiendas la necesidad de venir a los pies de ese niño que nace en Belén, que crece en el más completo anonimato, que muere como el peor de los pecadores, pero que vuelve a la vida y anuncia que un día regresará, no simplemente como un juez de barrio o de pueblo o de tribu, sino como el juez del universo. Y un día es ante Él que tendremos que rendir cuentas. Solamente en base a su sacrificio podrás presentarte delante de Él y sobrevivir. Que el Señor tenga misericordia de todos en este día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que tú permitas que sepamos que ese Dios de los cielos se ha acercado a nosotros y aunque es glorioso y temible y santo e inaccesible, se ha hecho visible en la persona de Jesús. Se ha hecho accesible en la persona de Jesús. Y es a través de ese Jesús que solamente podemos llegar a Él. Te pedimos, oh Dios, que tú tengas misericordia y que esta sea una Navidad completa, porque todos los que estamos aquí celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, que tanto necesitábamos. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.